Hermanos, Dios les bendiga. Hoy es 11 de julio del 2025. Preocupante esta enseñanza que Dios me ha entregado. Preocupante. Hermanos, si usted es pastor, vamos a decirlo de otra manera. Si usted es profeta, evangelista, pastor o maestro, te invito a que te quedes hasta el final. Porque Dios está llamando la atención de todos nosotros. Nos está llamando la atención. Y espero que de corazón lo tomes como algo para tu vida, porque es preocupante lo que me acaba de comentar el Señor. Antes de comenzar con la enseñanza, porque la enseñanza se llama Mi pueblo incuban huevos de áspides. ¿Qué es áspide? Una serpiente, una víbora. Amén. Entonces, quiero comentarles algo. Dios pone en mi corazón hablar de un tema demasiado importante. Nuestra fe, tu fe. Cuando la Biblia nos dice que tu fe sea como un grano de mostaza, no está hablando del tamaño, sino de su resistencia. Tenemos que ver cuáles son las características específicas de la mostaza. Y la principal es la resistencia. Hermano, que no claudique nuestra resistencia o nuestra fe por vientos que estos vientos son contrarios a lo que es de Dios, que no claudique por las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo nos invita a tener todo por basura y de allí una gran importancia para que no claudique nuestra fe, para que nuestra fe no esté cimentada en el mundo, sino en Dios. Amén. La Biblia enseña que Jesús quería hacer milagros, pero no le dejaron. No pudo realizar nada debido a la falta de fe de sus habitantes. Y estamos hablando de Nazaret. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Marcos, capítulo 6, del 1 al 6, con la guianza del Espíritu Santo. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Tantas preguntas, hermano. Y dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Hermanos, a veces por conocer a alguien, la fe se ve distorsionada. No permitas que tu fe disminuya por conocer a una persona. Dios a veces llama al que menos esperamos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Son dolencias, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es de asombrarse hoy en día, porque a veces tenemos el corazón congelado. Y recorría a las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, según lo anterior, una razón, y la principal, es que el pueblo de Dios está claudicando entre dos pensamientos. A veces nos comportamos como ovejas sin pastor, guiados por cualquier viento de doctrina. Al caminar de esta manera, nuestra fe se ve afectada. Entonces, es un llamado a todos los que predican el evangelio, y este llamado lo hace Dios. Y Dios les dice en ese momento: cuán importante es enseñar un evangelio a la antigua, un evangelio caminando en el Espíritu, que tu prédica sea inspirada por el Espíritu y no por tu carne. ¿Cómo nos damos cuenta, Esteban? Porque al realizar la prédica, horas antes para crear una atmósfera. Esta atmósfera se crea a partir de 2 horas en adelante.
Hombre, y después sigues en oración constante. Vas anotando los versículos que Dios trae a tu mente, porque Dios dice, escribiré en sus mentes y en sus corazones. Ojo, no te quedes solo con lo que viene a tu mente. Los sentidos también son importantes. A veces Dios te hace de esta manera y entiendes que es Dios. Hermano, pero tú cuando estés haciendo la prédica vas a continuar en oración hasta que la termines. Entonces, hay una gran diferencia entre predicar guiado por el Espíritu a predicar por tu propia concupiscencia. Cuando es por el Espíritu, causa impacto a los oyentes, transforma, corrige, juzga. Y ojo con esta palabra juzga, tengamos en cuenta esta palabra. Y esa gran diferencia a la otra es solo información, solo información. Dios nos dice en este momento, volveos a mí, porque es hora de que el juicio comience por casa. Dios nos está llamando la atención de todos los que predicamos el Evangelio. Hombre, sin darnos cuenta, dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Estamos haciendo algo y equivocadamente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tremendo. Dejamos la palabra a un lado y nos dedicamos a los cuentos. Nos dedicamos al conocimiento humano. Cisternas rotas. Hermanos, adoptaron adentro de las sinagogas un sistema que viene de generación en generación, el sistema de los fariseos. En la escritura podemos ver que Jesús confronta a los fariseos por tener una ideología errónea, por caminar en la carne y no en el espíritu. Es verdad que con el paso del tiempo se distorsiona la verdad, pero tenemos que de nuevo volver a la senda antigua. Hermano, es verdad que el mundo está colocando leyes y nos hacen más difíciles las cosas y están en contra de las sinagogas. Sin embargo, es tiempo de despertar. Efesios capítulo 5, versículo 13 al 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ojo, Dios es un Dios de revelación. Revela lo oculto y lo secreto de nuestros corazones. Son hechas manifiestas. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo y te alumbrará Cristo. Volvamos a decirlo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De corazón, pon tu mente y tu corazón, entrégaselos a Dios y dile, Señor, ¿estoy haciendo conforme a tu voluntad? ¿Conforme a las sagradas escrituras? ¿Conforme a lo que tú me has mandado? ¿O he cambiado la forma en que me has enseñado con tu palabra? ¿Estoy siguiendo ese manual? ¿Estoy viviendo ese manual? Es tiempo de volver a la senda antigua. Hermano, Dios aún continúa enviando personas, pero resulta que el hombre sigue enviando por su propia concupiscencia a las personas, pero a estudiar el sistema de los fariseos, solo para tener un título humano. Los títulos en la Biblia son espirituales. ¿Cuáles son esos títulos? Profeta, evangelista, pastor y maestro. Son títulos espirituales. Mis palabras que yo os hablo y digo son espíritu. Así nos dijo Jesús. Hermano, este mundo no es con Dios. El ser humano debería anhelar lo espiritual. Dice la escritura en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. La oración, la regla de oro. Anhelemos lo espiritual. Dice Dios, pedid y se os dará. La iglesia tiene la llave que le entregó Jesús a Pedro. ¿Cuál es? Hermano,
la justicia de Dios. Pedid en oración y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá con esa llave. Porque todo aquel que pide, el Espíritu de Dios se lo va a dar. La llave es el Espíritu de Dios. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ojo con esa pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si a su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más nuestro Padre de los cielos te va a otorgar algo? Si os pedís en el Espíritu, pero para la gloria y honra de su nombre. A veces pedimos y pedimos mal, dice Santiago. Pero si tú quieres pedir, Dios, entrégame esto para poder ir a predicar tu evangelio. Esa es la forma correcta de pedir en oración. Y Dios te está diciendo en este momento, pedid y se os dará. O si le pide un pescado, ese padre le dará una serpiente. Ojo con esto, no, jamás. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan. Por eso debemos de pedir a nuestro Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios nos lo ha dejado. Esa es la llave de Pedro. Y si deseamos hacer su voluntad, mucho más nos la va a dar. Hermano, a veces también las calles, los hospitales tienen necesidad de obreros que dispongan a llevar el evangelio. Te hago una pregunta. ¿Quieres servir a Dios? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31 nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino aún más excelente. La santidad, el camino angosto, pagar un precio. Y cuando pagas eso, Dios es un Dios que te da, porque estás haciendo su voluntad. Pero obviamente es para hacer su voluntad. Dios te va a dar conforme a tu medida. ¿Cuál es ese camino? Hermanos, acerquémonos al trono. Jesús rompió el velo. Sin embargo, al romper el velo, no sé por qué hemos tomado que si nos acercamos, podemos acercarnos a Dios, pero estando sucios. Hombre, el sacerdote tenía que acercarse allí a su presencia limpio. ¿Cuánto más nosotros debemos de pedir perdón, arrepentimiento para acercarnos a Dios? Todos tenemos el acceso. Y hermano, me disculpa por lo que voy a decir y por lo que estoy diciendo en este momento, pero es necesario decir algo que es demasiado importante: saber interpretar las Sagradas Escrituras. Los 9 dones del Espíritu, por su misericordia, Dios a mí muy bien me los da a entender y a conocer, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero Dios a cada uno le entrega información como tal diferente. Todos tenemos una función y es la de juzgar. Vuelvo y comento esta palabra, juzgar. Téngala en cuenta porque la vamos a desglosar ahorita. A los que amamos, a nuestros hermanos. Y si usted se está preguntando, pues ¿cómo nos vas a juzgar? Bueno, le voy a dar la clave en este momento. La palabra juzgar en hebreo significa corregir. Corregir. Vamos a verla por eso más adelante. Hermano, entonces, de corazón te tengo que exhortar. Y exhortar a todos los que creen tener un don, y sobre todo el don de lenguas. Porque los dones son manifestaciones de Dios. Ojo con esto. No es del hombre, son manifestaciones. Y el hombre no hace absolutamente nada. Por una razón. Porque la gloria y la honra es para Dios. Para que el hombre no se gloríe. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 12. Los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ojo con esta palabra, anatema. Anatema es maldición. Entonces, la palabra anatema significa destituido de la gloria de Dios. Y hay un versículo, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Ojo con esto. Entonces, la lucha es constante para poder estar en paz con Dios, en oración constante, para que no estemos en anatema. Ojo con esto, lo que acabo de comentar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, es el único. Pero a cada uno le es dada la manifestación. ¿Qué es la manifestación del Espíritu para provecho? Cuando tú estás en oración, Dios se manifiesta. Esa es la única forma. Es una manifestación. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencias. La ciencia es revelación de lo oculto, de lo que está en su corazón y de cosas que no están en la Escritura. Según lo mismo el Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Ojo, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. ¿Quién? El mismo Espíritu. No es el hombre y su concupiscencia. Ahora, estas personas les exhorto que hacen. Bueno, no sé, ahí me inventé algo. Los exhorto en el nombre poderoso de Jesús, porque es el mismo Espíritu quien hace las cosas y no es el hombre para que el hombre no se gloríe, repartiendo a cada uno particular como él quiere. Y si él quiere, lo hace. Dice, como él quiere, no es el hombre, no es el hombre. Para que tengamos en cuenta, importantísimo los que enseñan el Evangelio. Estoy es por tu alma y no pienses que te estoy atacando. No pienses eso, porque si piensas así, eso es el enemigo. Está escrito que todo pensamiento de impío es pecado y vamos a verlo acá. Todo pensamiento que sea en contra de lo profético divino, eso es un espíritu de Jezabel. Hermanos, seguimos, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo el cuerpo a sí mismo de Cristo. Vuelvo y lo comento. Los exhorto con amor, pero los dones del Espíritu son manifestaciones y es por estar en oración constante, en intimidad. Y es si Él lo desea. No es si tú lo haces porque lo quieres hacer así. No. Hermanos, ¿cuál es el camino? Es acercarse a su trono. Amén. Estoy realmente seguro que estos 9 dones que son del Espíritu es cuando Él lo desea. No es cuando el hombre lo quiere ni por su propia concupiscencia. Es la manifestación cuando el hombre está en santidad, cuando el hombre ora constantemente, cuando la persona está pagando un precio, cargar la cruz. Ojo con lo que acabo y vuelvo y lo comento. Cuando una persona habla de esas cosas extrañas, acabamos de ver que en 1 Corintios capítulo 12 dice que eso muy probablemente sea algo que vaya en contra del Espíritu. Ojo con esto. Vuelvo y se los comento en el amor de Cristo. Los exhorto en el nombre poderoso de Jesús y volvámonos a Dios. Cuán importante es interpretar las Sagradas Escrituras. Hermano, ¿y quiere algo más? Vámonos a Hechos entonces capítulo 2. Llegó sobre ellos como estruendo el Espíritu de Dios. Fue una ¿qué? Manifestación. Y los que estaban presentes escuchaban en su lengua
lo que el Espíritu les decía, y habían de todas las naciones. Entonces vamos a dar un ejemplo. Un estadounidense escucha una otra lengua que están predicando. El Espíritu es quien se encarga de, si está hablando en español, hacerle entender en la lengua estadounidense, en el inglés, que entienda a la perfección. Hermano, que nadie se gloríe por lo que es de Dios, porque el hacer eso está atacando el Espíritu de Dios, inconsciente o conscientemente. Cuán importante es ver las cosas en el Espíritu. Hermanos, y por esta razón es que la ira y la justicia de Dios se hace manifiesta a los hombres. Dios es justo y no pasará al culpable por inocente. Es necesario que todos los que predicamos el Evangelio tengamos intimidad y un arrepentimiento genuino. Así les dice el Señor. Y ojo con esto. Dios está dando una palabra profética para el 2026. Palabra profética. Por eso comencé diciendo cuán importante es escuchar esto. Palabra profética de Dios. Y así nos dice: voy a limpiar mis púlpitos. Porque los que están predicando están haciendo más daño a las personas que están llegando nuevas, a los que están allí, dando una enseñanza errónea en la carne. Y así dice el Señor: nunca os puse palabra que provenga de este mundo. Siempre mi guianza es en el Espíritu, pensando en las cosas eternas. Les dejé por manual la Escritura, pero estamos incubando huevos de áspides. Están impartiendo veneno. Tejen redes de araña. Ojo, tejen redes de araña, como si de una presa se tratara, consciente o inconscientemente. Y ojo con esto, aprueban el pecado, lo consienten, lo añaden y lo dejan. Necesitan más, o necesitamos más, escudriñar las Sagradas Escrituras, palabra por palabra, texto por texto. La misma ortografía da connotación, da interpretación de la Escritura. Tener más intimidad te hace discernir lo espiritual. En este 2026, palabra profética de Dios, vendrá juicio para el mundo entero. Un nuevo bicho, y sabemos a lo que me refiero. ¿Saben a lo que pasó en el 2019? Viene un nuevo encierro. Y los que no estén apercibidos, los que no estén en el Espíritu, los que no estén escuchando la voz de Dios, estos muy probablemente van a partir. Solo sabe Dios y esa persona si tienen una buena relación constante, si es para su presencia o no lo es. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que, hermanos, a ponernos a cuentas con Dios. Hace rato Dios me está dando voces de alerta para su pueblo, pero no quieren escuchar, no quieren atender a estos videos, no quieren darle un like. Pero este like no es para que sea como yo quiero, sino para que pueda promover a los hermanos. Comparta este video con un pastor, un profeta, un evangelista. Hermanos, como en los tiempos de Noé, que no te llegue esas aguas y no estés preparado. Dice la palabra y la Escritura, velad orar. Esa palabra velad es constante. Oíd, pueblo de Dios, las palabras que Dios os está diciendo. Oíd. Isaías 59. Isaías 59. Vamos a las Sagradas Escrituras. En Isaías. Confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Aún hay gracia inmerecida, pero no le añadamos a ese término gracia lo que es salvación, y lo vamos a ver en este versículo. ¿Qué significa gracia? Regalo, inmerecido, solo regalo. La salvación, déjela que esa parte, porque la salvación depende de tu libre albedrío, de ti como hombre, si buscas constantemente a Dios y estás velando y orando, porque es una batalla de resistencia. Ojo con esto. Y aún
dice Dios, ni se ha agravado su oído para escuchar. Aún podéis hablarle, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho división. El pueblo de Dios está dividido. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ojo con esto. Ojo con esto. Y vuestro pecado, han hecho ocultar de Dios vosotros su rostro para no oír. Hay algunos que dicen que estando aún en pecado, con todo respeto, tienen salvación. Hay un ejemplo en la cruz y es el de el ladrón que se arrepintió. Él se arrepintió a lo último y tuvo la salvación. Pero, ¿qué nos hace pensar a nosotros que si estamos en una vida en santidad y al final pecamos y Dios aparta su rostro para no oír por el pecado, tenemos la salvación? Ojo que este texto bíblico les invito a que lo lean por completo, palabra por palabra, versículo por versículo. Hermanos, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Ojo con esto. Vuestros labios en los altares pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. No hay quien diga la verdad. No hay quien juzgue por la verdad. Mire la palabra juzgar. Les comenté sobre esta palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra o qué significa la palabra juzgar. ¿Qué significa la palabra juzgar en hebreo? Significa literalmente una acción. Hey, hermano, vení. Hombre, de corazón, estamos cerrando en esto. Una acción es decirle a tu hermano, destinada a restaurar. ¿A qué? Destinada a restaurar, a corregir. Paz, shalom, dentro de la comunidad, dentro de tu iglesia. Ojo, no se limita a juzgar o emitir sentencias. No, dice, no se limita. No es una sentencia, sino que significa nada menos que restaurar, llevar al camino, llevar a la paz. ¿Y cuál es la paz? Dios. Que Dios es un Dios, un Padre que corrige, restaura. Mis hermanos, entonces sigamos. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, hablan cosas humanas, conciben maldad, permiten la maldad. Y cuando usted permite que haya maldad en tu sinagoga, dan a luz eso. ¡Qué iniquidad! Incuban huevos de áspides, veneno, tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos, dice, morirá. ¡Wow! Pero este morirá es algo espiritual, no es algo carnal. La muerte peor no es la carnal, la muerte peor es la espiritual, donde vas a estar la vida eterna. Ojo con esto. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir. Sus palabras que hablan no van a ser de restauración, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, no de restauración. Y obra de rapiña está en sus manos. Hombre, se les da consejo y no quieren. Se les exhorta con amor y no quieren. ¿Por qué? Porque sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. ¿Creen que la sangre inocente es solo ir y hacer esto? ¿O ir a sacar sangre vital de una persona? No, no. Sus pensamientos, solo con predicar y que tu pensamiento y tu prédica lleve a la iniquidad, sea algo contrario al evangelio, que esté diciendo en la carne y no en el espíritu, estás derramando sangre inocente. Sus pensamientos son iniquidad, son destrucción y quebrantamiento. Hay en sus caminos. Hombre, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere.
y por cualquiera que sus pensamientos sean iniquidad y estén diciendo palabras de maldad, estén hablando anatema a sus hermanos, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia. ¿Quién es la justicia? Dios. Por estas cosas se aleja Dios y se alejó de los hombres. Hermano, el que enseñe el evangelio, procure estar sin mancha y sin arruga ante el Señor, porque no se puede enseñar con el corazón sucio en sus púlpitos. Un corazón sucio lleva una mente torcida y no busca lo espiritual, sino que busca lo carnal. Hay quienes tejen telas de araña y atacan a los que Dios envía y a sus obreros, a sus profetas, a los ungidos, a los evangelistas que Dios sí les dio su llamado, a los pastores que sí les dio su llamado. A estos son los que Dios respalda porque obedecen lo que Dios está mandando, lo que está escrito. Pero a estos que tuercen las Sagradas Escrituras por beneficio propio, estos son los que Dios va a limpiar. Y si de pronto usted dice, hey, inconscientemente, puede que lo haya hecho, vamos a buscar la senda antigua. Dios aún tiene el oído presto para perdonar. Señores, hay que poner la mirada en Dios. Sigamos. Y no nos alcanzó la rectitud. Hombre, Dios está buscando rectitud. Hombres, en este tiempo, en pleno siglo XXI, hombres como Moisés, soñadores como José, que hablen violencia como Jeremías. Pero esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en iniquidad, en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos en tinieblas o andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche, como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Ojo, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Ojo con esto. La Biblia es muy clara. Algunos dicen que tienen salvación, pero la salvación nos dice acá en Isaías, el profeta Isaías, que se alejó de nosotros por hacer el mal, por estar en pecado. Hermano, el que diga que el creyente tiene la salvación ganada, Isaías le demuestra todo lo contrario. Salvación y se alejó de nosotros. Lo exhorto en el nombre poderoso de Jesús a que vuelva a la senda antigua. Y si no ha de volver, apartado de mí, hacedor de maldad. Y si no ha de volver, apartado de mí, hacedor de maldad. Aléjate de mí, Satanás. Ojo con esto. Y dice muy claro, ¿por qué la salvación se puede apartar? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de los ojos de Jehová. Y nuestro pecado han atestiguado contra nosotros. Contra nosotros. Por eso la salvación se aleja. Por eso Dios de la justicia se aleja. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados. El hombre tiene conocimiento, ¿verdad? De sus pecados. Pero aún así no se limpia, no pide perdón constantemente. No quiere cambio. El prevaricar y mentir contra Jehová. El decir mentiras en un púlpito. Cuán importante es saber interpretar para no hablar maldición, para no hablar anatema. El apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión. El hablar calumnia y rebelión en los altares. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Hay que estar limpios de corazón para poder interpretar las Sagradas Escrituras, para poder enseñar las Sagradas Escrituras. Ojo con esto. Y el derecho se retiró. Cuando estas palabras se son mencionadas, el derecho se retira y la justicia se puso lejos. Dios está con los que obedecen, con los que buscan de corazón
que su intención de corazón sea dejar el pecado. Por eso dice, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La equidad. Porque hay quienes buscan su propio beneficio y no buscan la equidad. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Eso lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre justo acá en la tierra y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Hoy no hay quien, hombre justo, se interponga ante todas estas barbaridades que el hombre dice, que el hombre hace tanto en el púlpito como fuera de él. No hay quien juzgue, porque tienen el término juzgar interpretado de otra manera, cuando el término juzgar es corregir. Por eso el apóstol Pablo nos hace una pregunta a los corintios y le hace una pregunta a los corintios. ¿Acaso ustedes no juzgan a los que están adentro? Ojo con esta pregunta. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza. Con yelmo de salvación, ¿quién se vistió? Jesús de Nazaret. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. En la Biblia conocemos solo dos tipos de personas: los calientes y los fríos, los que están con Dios y los que están sin Dios. Hermanos, eso es una invitación a que volvamos a Dios. Es necesario no ser tibios, porque el ser tibios está hacia el lado en que es sin Dios. Y Él, Dios de Nazaret, Jesús de Nazaret, dar el pago a sus adversarios. Va a dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y entonces todo el mundo temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hermanos, Dios está hablando a aquellos hombres arrepentidos, y yo lo hago de corazón todos los días, porque nuevas son sus misericordias. Dice la palabra, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios les bendiga.